Bien, hermanos, por la gracia del Señor, damos comienzo ahora a la clase que corresponde a este día. Vamos a tener una oración más para pedir al Señor que nos asista en la repartición y participación de la palabra de Dios para hoy. Bendito Padre Celestial, queremos darte las gracias porque una vez más podemos estar reunidos en derredor de tu bendita y santa palabra que nos ilumina, nos guía, nos enseña, nos corrige, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida, para que a través del tiempo y por obra de tu Espíritu Santo y conforme a tu palabra que santifica, pues es verdad, seamos hechos en este tiempo todavía a la imagen del Señor Jesucristo en lo espiritual, hasta que el día en que tengamos el inmenso gozo y privilegio de poder verle y ser transformados en todo a su semejanza. Bendice, Señor, tu palabra que nos enseña, abre nuestro espiritual entendimiento, perdona en nosotros nuestros pecados, rebeliones, durezas de corazón. También, Señor, si hemos venido con inquietudes de distintas naturalezas en el corazón, en el alma inquieta, tal vez con problemas, con dificultades, solamente tú conoces cada corazón, cada vida y la necesidad que hay en cada uno de nosotros, pues eres un Dios atento, que todo lo conoces, lo sabes y en verdad bueno, pues nos das más de lo que nosotros merecemos. Te rogamos, Padre, tu bendición y encomendamos esta clase en tus manos, invocando el dulce nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana nos corresponde, seguido a lo que venimos hablando del reino de los cielos, lo que se define como el pacto del reino. Y el propósito de la lección del día de hoy principalmente es establecer, la importancia de dicho pacto y por qué lleva este nombre. Algunos aspectos ya lo hemos mencionado en otras lecciones, pero a manera sencillamente de introducción podemos decir que la constitución, o sea, a partir de Pentecostés, de la Iglesia del Señor Jesucristo, en verdad marca un hito, un acontecimiento sin igual en toda la historia de la humanidad. Antes, durante y después. Es único. Y habíamos dicho en su momento que señalaba el comienzo de una dispensación que se la denomina de la gracia. Recuerden ustedes que la dispensación siempre es la forma en que Dios trata a los hombres de acuerdo al tiempo y no es que modifica o va cambiando en el sentido de que tiene esa necesidad, como puede ser el hombre, que va perfeccionando las cosas conforme lo va descubriendo. La realidad es que Dios se fue mostrando a través del tiempo conforme la medida en que el hombre también podía ir comprendiendo. En Dios no hay mutación, ni cambios, ni variación de cosas. Hay una progresión, sí, de iluminación. Y lo dice Pedro cuando habla, y lo hemos leído en otras oportunidades, sencillamente ahora lo mencionamos, como una antorcha que va alumbrando en lugar oscuro hasta que el día amanece y
sale el lucero de la mañana. Así comenzó desde el principio de la creación, desde el Génesis, cuando habla de la primera palabra evangelizadora, allí en Génesis, el capítulo 3, apenas el hombre cayó en pecado, inmediatamente ya Dios le prometió un Salvador. Entonces, esa revelación que comienza de una manera muy velada, que solamente los entendidos, o mejor dicho, aquellos que estudian la palabra, y en la medida que el Señor nos va enseñando, va creciendo a lo largo de toda la Escritura hasta llegar al cumplimiento de la promesa de Hebreos capítulo 1, verso 1, que Dios primero habló a través de los profetas y en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, que es la manifestación perfecta de la revelación de Dios, pues Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y la dispensación de la gracia se encuentra dentro del centro, y es el centro de todas las demás dispensaciones, que después las vamos solamente a mencionar, no vamos a entrar en ellas, lo vamos a dar solamente como dato de conocimiento para que después alguno, si lo quiere repasar, lo puede ver. Y tal dispensación, la que estamos viviendo ahora, tiene algo muy importante. Vamos a ver en Efesios, el capítulo 3, que hemos leído, el versículo 5, donde el apóstol hace mención a algo muy importante, pues dice en el versículo 5, 3:5, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Este misterio es el misterio de la Iglesia del Señor Jesucristo. No fue antes revelado. Sí hay mención que Dios haría una cosa nueva. Por ejemplo, uno de los profetas dice que estaría en derredor del varón. Es decir, esa cosa nueva que lo mencionaba es lo que luego se concreta a partir de Pentecostés con los 120 que en un momento hablamos, que esperaban el cumplimiento del advenimiento de la promesa. Esa promesa era la persona bendita del Espíritu Santo que tenía que descender al corazón y empezar entonces ese fundamento ya firme y estable, y hasta que sea retirado juntamente con la Iglesia de la formación justamente de la Iglesia de Jesucristo. Por eso dice que en otros siglos no se dio a conocer. No se dio a conocer. Por eso también lo menciona en otras escrituras, que los antiguos la saludaban como mirándola de lejos. Es decir, sabían que algo vendría. Pero tal concreción y lo que es y lo que significa, para nosotros es importante conocerla porque nosotros somos los que estamos viviendo en este tiempo y es a nosotros a quien nos toca ser partícipes necesarios porque formamos parte de esta dispensación, de esta presente dispensación de la gracia. Y esto es importante, pues la Iglesia es la que notifica a los principados y potestades la sabiduría y el poder de Dios. Así también lo menciona el apóstol Pablo, que la Iglesia, o sea, tienen ustedes la importancia de la obra de Dios a través de nuestras vidas, porque no es de otra manera. Los ángeles están mirando. Los ángeles del cielo y los ángeles caídos, aún los demonios, se admiran y ven la transformación de lo que puede ser el hombre natural, caído absolutamente en el pecado,
y en una depravación de una manera tremenda, hecho por causa del pecado, como dice en Isaías, el capítulo 1, desde la cabeza hasta los pies, una hinchazón y podrida llaga. Y que tal cosa no es que eso va mejorando. Lo que es podrido y está muerto, sigue así. Lo maravilloso es la engendración de la nueva criatura, que antes no existía tal cosa, estaba así. ¿Se acuerdan que hablamos de que venía el Espíritu Santo y estaba en el corazón y en la vida de los profetas y de los reyes y de los sacerdotes, siempre y cuando estos anduvieran en los caminos del Señor, y a veces inclusive por tiempos determinados y para determinados propósitos y para determinadas causas, pero no eran permanentes siempre. En esta dispensación, la presencia del Espíritu Santo descendió del cielo conforme Dios lo envía por la promesa de Cristo, y viene y engendra en cada ser humano que cree en el mensaje del Evangelio una nueva criatura. Algo que va a permanecer y vivir para siempre. Algo nuevo, nunca antes visto. Eso, miren, siempre hablamos de David, hablamos de Moisés, hablamos de tantos hombres de Dios, realmente, y singularmente grandes en la fe. Pero ninguno de ellos tenía la nueva criatura. Por eso Juan el Bautista, cuando habla de eso, dice el Señor Jesucristo, de Juan el Bautista, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Y miren que Juan el Bautista fue un hombre grande, de un carácter, y un hombre que fue capaz de dar su cabeza por el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros, a los ojos de Dios, por esa obra, somos más grandes, no porque lo que nosotros somos, sino por lo que Dios hace en nosotros. Y cada vez que en nuestras vidas se va obrando esa manifestación de que va tomando lugar el Espíritu Santo en el dominio de nuestras vidas, en el carácter, en el pensamiento, en las maneras de obrar, de decidir, de pensar, de reaccionar frente a distintos eventos, de discernir frente a distintas cosas en la vida, bueno, eso llama la atención en los cielos. No es porque el que fumaba ya no fuma más, como hablábamos con Sandro hoy, yo dejé de fumar. Bueno, eso realmente es bueno, pero es más allá de eso. Tiene que ver con el carácter. Por eso dice en Romanos, para ser hechos a la imagen de aquel que nos creó. En principio, en lo espiritual. Todavía seguimos portando este cuerpo que no puede heredar el reino de los cielos, pero sí adentro, se tiene que ir produciendo ahora. Y es deber del creyente de que eso suceda. El que dice, bueno, yo soy así, así nací, o como dice alguno, me hicieron con barro y con barro me defiendo, lamentablemente no entendió. Todavía no se le iluminó el espiritual entendimiento que tales cosas deben ir siendo presentadas delante de los pies del Señor en la cruz para ir dejando de ser como soy para ser como Él quiere que sea. Porque todas las cosas son hechas nuevas para nosotros. Esas son algunas de las características nada más del reino de los cielos en nuestros corazones. Por eso todo es hecho nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. ¿Cuándo voy a entender eso? Y bueno,
¿Será que Dios tiene que tener misericordia con nosotros? A veces por días, por meses, por semanas, por años y a veces toda una vida. Y no llegamos a entender. Por la dureza de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios espera que de nosotros también esté la voluntad de querer hacerlo. Que así como nos presentamos al pecado y no necesitamos mucha ayuda, y a veces le echamos la culpa al diablo, pero ya hemos visto también que en nosotros existe, por causa de la fuente de iniquidad que hay en nosotros, la capacidad de hacer lo malo sin necesidad del diablo. Eso ya lo dejó el diablo sembrado. Nosotros podemos llegar a hacer, pensar, decir, y como hemos escuchado también muchas veces, somos todos bollos de la misma masa. Todos, todos bollitos de la misma masa. Que en algunos se manifieste una cosa más que en otros, no quiere decir que en aquel que se manifiesta más un mal carácter, yo no lo tenga. Porque sencillamente es cuestión de que se nos presione un poquito en el lugar adecuado, o que se nos ponga la morsa, como quien dice, y se nos apriete un poco, y vamos a ver cómo salta lo que hay en todos. Por eso decía nuestra hermana Siria, si alguno dice que no tiene el espíritu del adulterio, lamentablemente todos somos adúlteros. Todos somos adúlteros. Que en algunos se manifieste más que en otro, puede ser. Pero que en potencia está, y en realidad está. Porque somos todos bollos de la misma masa. El reino de los cielos y la dispensación de la gracia están presentes, ¿para qué? Para que la Iglesia, todas esas cosas, y no es que seamos mejor que el mundo, porque hemos sido rescatados del mundo. No somos mejor que el mundo, por eso estamos sentados acá. Porque Cristo no vino a buscar a sanos o a perfectos. Vino a buscar ¿qué cosa? A pecadores. Y yo soy un pecador. Y por eso vengo. No porque sea mejor que el otro. No porque vaya a contestar ante una situación o reaccionar mejor que otro. Sino porque lo necesito. Y me doy cuenta, al necesitarlo, que necesito la palabra de Dios que me ayude día a día. Lamentablemente, a veces nos equivocamos pensando que en la iglesia vamos a encontrar gente perfecta. Gente que ya no piensa así o de tal cosa, y nos equivocamos. Primero, ¿por qué? Porque yo al pensar así, ya no me estoy presentando al Señor para dejar la pasada manera de vivir. Porque así siempre pensaba de los demás. Antes y ahora. Y cuando miro así, he dejado de ver la gracia de Dios que tuvo conmigo. Todo lo que me perdonó, lo que me soporta, lo que me sobrelleva, lo que me ayuda a poder seguir adelante. Entonces, en lugar de mirar con misericordia al hermano o a la hermana de una manera espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo miro desde una manera de juez y me constituyo superior a los demás. Qué tremendo, ¿no? Todas esas cosas el Señor. Y el Señor va notificando en los cielos tal transformación. Cuando se puede hacer esto. Y qué notable, ¿no? Que pueda decir que tal persona que antes tenía esta característica, esta forma de ser tan fea, mirá cómo Dios la ha cambiado. Pero no porque la ha cambiado por fuerza o por violencia, sino por pura comprensión y por sujeción al gobierno del Espíritu en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, la lección de hoy tiene el objetivo de dejar bien en claro las condiciones de este nuevo pacto. Nosotros tenemos una Biblia que se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Bueno, uno depende absolutamente del otro. No se puede separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. No se puede privilegiar el Nuevo Testamento sobre
el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es esa lucecita que va alumbrando a lo largo de todo su trayecto hasta llegar al lucero de la mañana, que es nada menos que la persona bendita del Señor Jesucristo. Y debemos entonces ahora aclarar entre pacto y testamento. Cuando participamos de la cena, el Señor Jesucristo decía, cuando toma el pan, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comed de él todos vosotros en memoria de mí. Y cuando se toma la copa, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bebed de él en memoria de mí. Es el pacto en su sangre. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre pacto y testamento? Que en la palabra de Dios, testamento en el griego se pronuncia diáteke, y que en hebreo significa berit, y por otro lado también testamento y pacto se traducen iguales. Por eso ya Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto menciona a Cristo. Aunque también lo menciona como el Nuevo y Mejor Testamento. Ahora bien, las diferencias de estos dos vocablos son importantes, pues nos señalan la amplitud de todo lo que Dios nos ofrece en este nuevo pacto o en este nuevo testamento. El pacto, según la definición y lo que se realizaba en el Antiguo Testamento, era el convenio entre dos partes, entre dos personas particularmente, y que era ratificado con un juramento. Era todo un ritual que realizaban, pues participaban, se sentaban, participaban de sal, la cual comían juntos. Todo esto tenía un significado, o sea que cada uno de ellos, yo pensaba, bueno, la sal figura en la palabra de Dios de preservación, o sea, de preservar algo. Y sacrificaban animales y lo partían al medio y eso lo repartían entre ambas partes y comían de él. Era todo un ritual. Y a la vez, esto tenía un juramento que hacían frente a tal cosa. Vamos a leer un ejemplo solamente. Podemos leer, en Génesis 31. De qué importante que era un pacto. En Génesis 31, donde se relata el momento en que Labán, que era el padre de Raquel y de Lea, persigue a Jacob porque ya había estado muchos años a su servicio y ya quería su propia independencia, y se van, y Raquel se lleva a los dioses, eran unas estatuillas seguramente, seguían escondidas, y eso enfurece a Labán y lo persigue como para hacerle mal a Jacob. Y Jacob entonces ignoraba lo que había hecho Raquel, y en un momento Labán lo alcanza y previamente a esto Dios ya se le apareció en la noche a Labán, y le dijo que no le hable descomedidamente. Eso lo pueden ver ahí en el versículo 24 de Génesis 31. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente. Y cuando Dios habla, seguramente no debe ser un sueño particular. Son las maneras en que Dios se comunicaba
en sueños de los hombres. Y cuando se encuentran, en el 29, poder hay en mi mano para haceros mal, le decía Labán. Y le dice, mas el Dios de vuestro padre, de Abraham, está hablando, me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. O sea, que no tuviera cuidado. Guárdate. Es como decimos, ojo, lo que vas a hacer. Ya con eso, uno, conociendo quién habla, sabe todo lo que puede significar esa palabra o cuidado, ¿no? Y después, fíjense cómo es esto, ¿no? En el 44, después que se arreglan, y Jacob le dice todas las veces que lo había engañado Labán y lo había usado, Labán reflexiona y en el 24 dice, ven pues ahora, se ve que estaban dentro de una tienda, y hagamos alianza, yo y tú. Ese es el pacto, ¿no? Y sean testimonio entre mí y entre ti. Entonces Jacob tomó una piedra y levantóla por título, por testimonio. Y dijo Jacob a sus hermanos, coged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano. Si ustedes ven, al lado, en los que tienen la Biblia al centro, con índice al centro, van a ver un número 1, chiquito, que dice majano del testimonio. Quiere decir lo que en el 47 se menciona como Gerar Shaduta. Y lo llamó Jacob Galaad. Y Galaad significa majano del testimonio también. En dos palabras distintas es lo mismo, es un testimonio. Era un montón de piedras que se ponían, que formaban una especie como de montón de lajas, y sobre ella entonces hacían el pacto o el sacrificio. Y porque Labán dijo, este majano es testimonio hoy entre mí y entre ti. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo, Atalaya Jehová, fíjense, y ahí ponen a Dios por testigo, porque Atalaya era eso, alguien que vigilaba, que miraba y que advertía cualquier cosa, ¿no? Por eso en Ezequiel habla y condena a los atalayas que no cumplen su ministerio. Bueno, en este caso es Jehová quien es tomado por atalaya. Y Jehová atalaye, dice, entre mí y entre ti. Por eso fue llamado su nombre. Y Mizpa, por cuanto dijo, bueno, esto ya lo leímos, cuando nos apartáremos el uno del otro. Y fíjense ustedes esto, si afligieres mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre mí y entre ti. El pacto que firmaron ahí, o más que firmaron, que la palabra valía, levantaron un altar, 2 majanos, cada uno le puso distintos nombres, pero que significaban lo mismo, y ese pacto entre los dos tenía valor, más aún poniendo a Dios como testigos. Ahora bien, no tenemos tanto tiempo para hablar de estas cosas, son largos. Ahora bien, todo pacto del Creador con el hombre, ahora ya eso es el pacto entre dos personas, ¿no? Con un tercero, en este caso como Dios por testigo. Cuando Dios hace pacto con el hombre, no son iguales, porque Dios es Dios y el hombre es hombre. Sabemos esa diferencia, es innegable e inequívoca. Por lo tanto, la verdad es que siempre que Dios hace un pacto con el hombre, es una promesa que Dios le da al hombre. Y que esa promesa será obtenida
siempre y cuando el hombre cumpla con las leyes que el mismo Dios estableciera para cada una de las dispensaciones. No se puede poner a alguien más grande que Dios de por medio. Y es alguien superior a alguien inferior estableciendo un pacto. Por lo tanto, el real concepto sería que es una promesa que Dios le hace al hombre. Si guardareis mis mandamientos, entonces todo esto le será dado. Recuerden lo que hablamos bien al principio de las maldiciones y de las bendiciones y el hombre. Eran pactos de Dios con el hombre, pero eran promesas, en definitiva. Siempre y cuando el hombre hiciera lo que tenía que hacer. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con la palabra testamento? En realidad el testamento, creo que eso es más conocido por todos, es una relación unilateral. El testamento lo hace una persona con respecto a su última voluntad. Es lo que se llama el último testamento o su última voluntad. Ahí ya no interviene una segunda persona. Es uno, lo que normalmente trae. Hay un dicho que dice, ¿no? El divorcio prueba a las personas. La herencia prueba a los hermanos. Y hay una tercera cosa que ahora no me sale. El divorcio, la herencia y después me acuerdo cuál es el otro. Algo así. Ahí la enfermedad a los amigos. ¿No? Vemos, ahí es donde se prueba. Entre los hermanos, somos todos muy hermanos hasta que de repente hay que repartirse la casa de papá y mamá y agarrarse Catalina, porque no se sabe para qué lado puede salir el disparo. Ahí es donde se ríe. Y porque la verdad, vamos a ser sinceras, ahí es cuando se salen, afloran lo que nosotros pensamos una unidad inquebrantable de entre hermanos, hasta que se va mamá y papá, y entonces es otra cosa. Bueno, no vamos a entrar en detalle, absolutamente. Ahora bien, en el caso divino, esto tiene más sentido en el trato con el hombre que el pacto mismo. Es decir, el testamento. Pues hace referencia a la obra de Cristo como Salvador personal. ¿Y cuál es esa diferencia? Que mientras que el pacto se anula o se termina con la muerte de alguna de las partes, yo puedo hacer un pacto con Alfredo sobre determinada cosa, pero una vez que fallezco yo, ya él no tiene obligación de ese pacto. O viceversa. Pero el testamento, al contrario. Sí, papá y mamá ya hicieron el testamento. Bueno, ahora hay que esperar. ¿Y qué hay que esperar? Qué triste, ¿no? Estar esperando la muerte del padre y la madre para repartirse los bienes que hay. Algunos lo hacen antes. Pero es la realidad. Pero no lo digo por ninguno de ustedes acá, por favor entiéndanme. Por lo que uno ve en el mundo. El hijo pródigo le pidió al padre el... Sí, el hijo pródigo es bíblico. Dame lo que me corresponde. Que es mío, así le dijo. Ya, cuando somos chicos por ahí no nos damos cuenta, pero cuando llegamos a determinada edad, ya empezamos a sacar los números. Enseguida tal cosa me corresponde a mí o tal otra. Tanto es mío, tanto es tuyo. Este nunca hizo nada por la casa, yo hice todo lo que tengo en la casa. Mis viejos tienen todo porque yo se los di. Así que cuando venga la repartija, vamos a hablar claro.
Yo quiero lo mío. Y punto. Terminó. Bueno, en fin, ese es el hombre. Ahora, el testamento tiene validez, cobra validez con la muerte del testador. Eso lo vemos ahí en Hebreos, el capítulo 9. Vamos a leer cómo bien lo define el apóstol Pablo, Hebreos 9. Podemos leer el 15 en adelante. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento. Ahí aparece la palabra Nuevo Testamento, que es más que un pacto. Es el Nuevo Testamento. Para que interviniendo muerte, para la remisión de las rebeliones que había debajo del primer testamento. ¿Cuál es el primer testamento? El Antiguo Testamento. Estoy en el 9.15, Hebreos 9.15, a la mitad del texto. Los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, tiene que intervenir la muerte para el cumplimiento del segundo testamento, el mediador del Nuevo Testamento. Porque donde hay testamento, y lo dice bien clarito la Biblia, no es una invención mía, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte, ¿de quién? Del testador. Porque el testamento con la muerte es confirmado. Eso es claro. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso era tan importante y necesario que Cristo padeciera, sufriera la cruz y muriera para luego resucitar, para que ese testamento que nos dejara, ¿y cuál es el testamento que nos dejó? ¿Cuál es la herencia que nos dejó? La vida eterna. Sin la muerte de Cristo, tal cosa no era posible. Entre tanto que, si Cristo vivía, alguno dice, pero ¿por qué tenía que morir Cristo? Perdón. Exacto. Tenía que morir y resucitar. Pero tenía que morir primero. Porque no se puede resucitar sin morir. Pero para que se cumpliera el testamento tenía que morir. La resurrección es la prueba de la victoria sobre la muerte, el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso hizo para dejarnos una herencia a nosotros. ¿Y cuál es la herencia? La bendita y santa posibilidad ahora de que todo aquel que cree en lo que el Hijo hizo, recibiese el cumplimiento de la promesa. ¿Y cuál era esa promesa? Que todo aquel que cree en mí tenga vida eterna. Ese cree en mí implica su vida, su muerte y su resurrección. El que cree en Cristo. Por eso no se pueden disociar las cosas. Ni aún tampoco con las del Antiguo Testamento. Porque fíjense en San Juan, capítulo 4. A ver. No, perdón, San Juan, sí, 4, verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salud viene de los judíos. Esa es una realidad dicha por el mismo Señor Jesús, que era judío. La salud
la salvación, la sanidad, la santidad, bueno, viene a través de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Para decirlo, acá decía de los judíos, porque hablaba con la mujer samaritana. Por lo tanto, lo que Dios le dio a Abraham fue ¿para qué? Para que de él saliera una nación grande. Y que de esa nación surgiera y se le pudiera dar y se les confiara la palabra de Dios. Y a través de este pueblo enviar a su Hijo Jesucristo al mundo. Pactos que fueron en su momento renovados, porque todo pacto siempre terminó y cada dispensación siempre terminó por causa del hombre. Nunca Dios terminó un pacto por su propia voluntad, sino que siempre el causante de la rotura del pacto era el hombre, y fue el hombre. Ahora bien, este nuevo pacto tiene más y mejores promesas para nosotros. Fíjense, en el libro de Hebreos vamos a leer algunos aspectos de la superioridad de Cristo sobre todo. Es decir, el libro de Hebreos tiene en su escrito ese detalle que ahora vamos a mencionarlo muy rápidamente porque el tiempo no nos alcanza. En primer lugar, un mejor pacto. Prepárense porque hay que buscar unos cuantos versículos. Primero el 7:22, donde se menciona: por tanto, de mejor testamento es hecho fiador Jesús. Es un mejor testamento. Es un mejor pacto, podríamos decir, en Cristo Jesús. Bien lo dice más en otra parte, también ahora no nos vamos a apartar de este pensamiento, sino me voy por otro lado. En principio, es un mejor pacto, hablando de la superioridad de Cristo sobre todo lo anterior. Recordemos esto: esta dispensación es única y particular, que ha de tener un principio y un final. Y es mejor a todas las demás, porque en ella Dios establece la iglesia de Jesucristo. Todos los que se convirtieron antes y todos los que se convertirán después formarán partes de lo que se denomina los amigos del esposo. Pero la esposa de Jesucristo, la iglesia, somos nosotros y es nuestro tiempo. Eso no hay igual. No va a haber otro igual. También es, fíjense ahora, un mejor mediador. En el capítulo 1 de Hebreos, verso 4, al decir hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Esta excelencia habla de la superioridad como mediador de este nuevo pacto o este nuevo testamento. Un mejor sacrificio, capítulo 9, verso 23. Podemos leer la primera frase del versículo 11, primero para que nos ubiquemos un poquito. 9:11. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Y ahora pasamos al 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas. Empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos.
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Entonces, Cristo es mejor sacrificio que todos los sacrificios que se ofrecían antes a través de todos los tiempos. Todas figuras que hablaban de aquel sacrificio que un día habría de ser hecho por el Cordero de Dios. Todos esos millones y millones de animalitos que a lo largo de toda la historia fueron sacrificados, hablaban permanentemente del único y verdadero sacrificio que sería agradable a los ojos de Dios, que se encontraba y se encuentra en el sacrificio de Jesucristo. No hay otro igual. No hay otro igual. También es un mejor sacerdocio. Sacerdote es para intervenir o interceder entre Dios y los hombres. Fíjense en el capítulo 7 de Hebreos, verso 7. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Más es Cristo. Nosotros somos lo menos. Sin lugar a dudas, dice. Lo que es menos, somos nosotros, es bendecido por esto. Y en el 8.6, dice, más ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Todas figuras de grandes y mejores promesas. Y una mejor esperanza. En el 7.19 dice, porque nada perfeccionó la ley, mas hízolo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. La ley fue nuestro ayo. Nuestro ayo, el ayo era el cuidador, el que acompañaba, el que guiaba a una persona creciendo, educándola a determinado fin. Un tutor, ahí está, gracias. En este caso, la ley no perfeccionó nada. Al contrario, lo que la ley hace es condenar. Aunque la ley es buena, pero sin la ley no vendría el conocimiento del pecado. Y por eso nadie se puede justificar por la ley, porque nadie la puede cumplir. Porque la ley lo que me muestra es lo que soy. No perfecciona la salvación. No es mala, la ley no es mala. El que cumplió toda la ley fue Cristo. Él no quebrantó la ley, bajo ningún aspecto. Por eso está la ley del pecado y de la muerte. Por cuanto todos pecaron, porque no hay uno que haya hecho la voluntad de Dios, solamente Cristo. Y luego también encontramos que con respecto al nuevo pacto es superior al antiguo pacto, pues se escribe en el corazón, no en la piedra. Todo eso lo pueden ver después, si quieren, en 2 Corintios 3. Eso lo dice el versículo 3 al 7. Es del Espíritu y no es de la letra. Es del Espíritu de Dios y no es de la letra. ¿De cuál? 2 Corintios 3, de 3 a 7. Es el que se escribe en el corazón y no en la piedra. Hablando de las tablas de la ley, ¿no? De las piedras. Esto ahora está escrito en nuestros corazones por la presencia del Espíritu Santo y la realidad de la nueva criatura en nosotros. Es para vida y no para muerte.
la realidad de este Nuevo Testamento. Por eso mencionábamos la diferencia entre la ley, que nos condena, y de la gracia, que nos salva. La gloria es excelente con respecto a la anterior. Ahora vemos en parte, mas después conoceremos, dice. ¿No? Y si sufrimos aquí, reinaremos, ¿sí? Y todavía no hemos visto lo que en nosotros ha de ser manifestado y aún las glorias que son preparadas por Cristo para un día verlo. Esto está en los versículos 8 a 10 de 2 Corintios 3. Es para justicia y no para condenación esta obra que Dios hace. Por eso, los que son salvos ya no han de ir al tribunal de juicio, sino van a pasar por el tribunal galardonador, para que cada uno reciba según hubiere hecho por medio del cuerpo. Tal cosa, esto está en el versículo 9. En el 11, versículo 11, nos habla de que es eterno y no perecedero. Nunca me sale esta palabra. Perecedero, lo tengo que leer. Siempre digo perecedero, ¿no? Como hablo como mi nieto, que dice peculería en vez de peluquería. Yo sigo más o menos, venimos complicados. Y por último, es algo revelado en este tiempo a nosotros, porque así empezamos, y no velado. Se nos abrió a nosotros entonces la posibilidad de conocer las grandes bendiciones que tenemos otorgadas a Dios, y hemos dejado muchos puntos sueltos sin poder mencionarlos, pero el propósito es que nosotros seamos conscientes que por gracia de Dios nos ha tocado este tiempo de gracia, de salud, de salvación. Y que la salvación siempre ha sido por fe en Cristo. Pero en otros tiempos y posteriores tiempos se tendrá que hacer siempre por fe, pero bajo otras condiciones que Dios establecerá. Pero en este tiempo es por fe y por gracia. Arrepentimiento y fe. Y así como hemos creído en Él para salvación, poder ir creciendo en Él y andar en Él, en novedad de vida. Que Dios pues nos bendiga, queridos hermanos.